El día de ayer nosotros, y el día lunes, nosotros estuvimos compartiendo acerca de la importancia de la fe y la oración y cómo estas dos palabras no están separadas una de la otra, ya que cuando hablamos de fe, también hablamos de comunión con Dios y hablamos de que la fe, nuestra fe, no está basada sobre fundamentos existenciales nuestros o sobre principios o creencias nuestras. Lo que nosotros oímos tiene un fundamento estable y ese fundamento es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene, Él necesita un canal, una manera de poder entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Para eso necesita de un órgano receptor. Y ese órgano receptor es nuestros oídos, no solamente nuestros oídos físicos, más también nuestros oídos espirituales. Nuestro corazón necesita estar vuelto al Señor y hacia su palabra para que nosotros podamos recibir. Los oídos no hablan, los oídos no actúan, los oídos reciben. ¿Usted ha visto algún oído hablar? No, ¿verdad? Esa función le corresponde a la boca. Pero a veces cuando nosotros oímos voces y estamos respondiendo inmediatamente. Es porque cuando oímos, no estamos prestando atención a lo que se nos está diciendo. Estamos anteponiendo otra voz. Por eso necesitamos conocer la persona con la que nosotros nos estamos relacionando. Esto es la persona de Dios. ¿Qué es lo que ha realizado Dios a favor de todos nosotros? ¿Qué es lo que ha dejado como obra aquí en la tierra a través de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo? Toda su obra consumada hoy está a tu disposición y a mi disposición para que nosotros podamos recibir herencia entre los que son santificados. Nosotros antes estábamos en las tinieblas, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado, estábamos bajo condenación, éramos enemigos de Dios, éramos apartados de Dios y no teníamos ninguna promesa, éramos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero un día el evangelio fue hablado para todos nosotros y nosotros creímos. Esa fue la primera acción activa de nuestro corazón para poder creer. Nosotros oímos esa predicación del evangelio y nosotros recibimos por la fe, recibimos nuestra salvación, recibimos todo aquello que está contenido dentro de la palabra de Dios y esa palabra ahora produjo algo, produjo dentro de mí y dentro de ti vida. Esa palabra no solamente fue para ese instante, esa palabra hoy también a ti y a mí nos quiere dar vida. Por eso es importante que hoy que nosotros somos herederos de todas las promesas, no seamos perezosos. No seamos aquellos que tenemos una fe pasiva, una fe reciclada, sino que nuestra fe necesita todos los días ser fresca. Nuestra acción de creer, nuestro modo de relacionarnos con Dios y con su palabra necesita ser fresca. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando oramos, damos a conocer cómo está nuestra relación con Dios. Cuando hablamos con Dios, nuestro modo de hablar nos delata.
A veces escuchamos hablar a los mismos hermanos las mismas oraciones, como que si tuvieran ya un esquema de oración, usando frases repetitivas, muletillas, porque a veces no hay contenido para orar. Y pareciera que cuando decimos, Señor Jesús, papito lindo, oh Señor, repetimos, pero eso indica también algo. No que usted lo esté haciendo de mal corazón, sino de que su espíritu no está fluyendo. Entonces no hay una conexión. Para ello, nosotros necesitamos pausar en nuestra comunión personal. A veces ni necesitamos abrir nuestros labios. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce nuestros pensamientos. Y a veces nuestro silencio habla más palabras que las que nosotros decimos. Cuando usted esté en silencio delante de Dios, usted está calmo. Usted puede, en el silencio, puede acalmar sus voces, las voces de su mente, de su angustia, de su ansiedad. Y cuando estas voces son disipadas, viene la luz y la voz de Dios. Pero cuando oramos, somos muy rápidos. Y a veces durante el día, el trajín del día hace que nuestra mente esté muy ocupada, esté muy ansiosa, tengamos que desarrollar, opinar, tomar decisiones rápidas, hacer y deshacer inmediatamente. Y tenemos que ser muchas veces cuando estamos en el trabajo, en el día a día, en la rutina, tenemos que ser rápidos. Entonces, nuestra mente no se calma. Y cuando oramos, oramos mal. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos anotar cada pedido de oración. Hemos sido alentados por nuestros hermanos que nos anteceden a que todo nuevo creyente, nosotros que estamos aprendiendo y estamos empezando este camino de orar, usted puede tener un cuaderno dividido en algunas tablas, algunas columnas, donde usted coloca una fecha. Por ejemplo, el día de hoy, día miércoles tanto de febrero. Pedido de oración. ¿Cuál es el pedido? En otra columna, ¿qué respuesta Dios dio a esa oración? ¿Una respuesta positiva o una respuesta negativa? ¿Cuándo fue la fecha de esa respuesta? Si nosotros hacemos esto, nos daremos cuenta cuántas de nuestras oraciones son respondidas por Dios, cuántas están en trámite o en el camino y cuántas han sido quizás denegadas también. Pero si nosotros somos quizás
algo descuidados y solamente pedimos, no nos vamos a dar cuenta de aquello que estamos pidiendo. Y nosotros pedimos, sí, nosotros no tenemos problema para pedir, pedimos a Dios. Un tiempo escuché de una hermana y nuestra hermana decía, oh hermano, yo no quiero pedirle nada a Dios porque no sé si tengo el derecho de pedirle algo a Dios. Creo que quizás el Señor ni me escucha. Entonces aquí encontramos problemas. Parece que Dios no nos escucha, pero no es que Dios no nos escuche, es porque quizás estamos pidiendo mal. Nosotros vimos eso en semanas anteriores, en porciones anteriores, de cómo nuestra oración necesita ser específica. Nuestra oración necesita ser también perseverante y tiene que cumplir ciertos parámetros. Estar en paz. Pero ese no es el punto que vamos a tratar, sino el tema de que muchas veces la oración es egoísta. Pedís y no recibís porque pedís mal. Continúa el versículo. Para gastar en vuestros deleites. Es decir, en satisfacer una necesidad o un placer que uno tiene. A veces, cuando pedimos algo a Dios, solo miramos el beneficio que puedo encontrar yo en esa oración. Tal vez yo pueda estar orando por mis padres. Y yo quiero que mi papá y mi mamá se vuelvan al Señor. Quizás yo oro por ellos para que se conviertan. Y yo un tiempo cuando me convertí, la situación que yo vivía dentro de mi hogar no era muy saludable, era bastante difícil, violenta. Y yo oraba a Dios. Y era creyente, era un nuevo creyente y pedía, seguía pidiendo y no recibía respuesta. Entonces, cambié mi oración, porque lo que yo en el fondo quería era no ver más ese cuadro. Yo no quería pasar por esos sentimientos o emociones que estaba viviendo. Yo estaba orando por un bienestar mío propio. Yo no estaba mirando la salvación de ellos, que ellos iban a ser presentados delante de Dios y que ellos eran vasos para que Dios pueda cumplir también su propósito en sus vidas. No lo veía desde ese punto de vista. Pero cuando comencé a orar de manera diferente, mi mamá y luego mi papá, ellos se convirtieron al Señor. Alabado sea el Señor. No pasó y quizás fueron algunos meses para que ellos se convirtieran. Mi corazón se gozó. Las situaciones no cambiaron, pero yo tenía alegría porque ellos ahora eran hijos de Dios y que Dios iba a cuidar de ellos, de que ellos iban a también ser aquellos que iban a heredar promesas de parte de Dios. Oh Señor Jesús, a veces nosotros cuando pedimos para nosotros, pedimos por otros, sí, pero es para nosotros. Y eso a veces
es algo equivocado de lo cual nos acostumbramos. Necesitamos aprender a orar como Dios quiere que oremos. Cuando Dios levanta una circunstancia, una situación y nos lleva a orar, es para cumplir un objetivo. Y nosotros eso lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 13. Vemos allí, Salomón iba a ser colocado como rey y Dios se presenta para Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia y me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dios le estaba diciendo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Si Dios nos dijera, pídeme todo lo que tú quieras, Alex, ¿qué pedirías, Alex? Oh, hermanos, ¿qué no pediría yo? Mas Salomón dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces aquí Salomón comienza a poner algo delante de Dios. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame ciencia, dame herramientas para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo? Salomón le dice a Dios, este es tu pueblo. Es como colocarle del lado de él para llevar adelante tu pueblo. Es como la oración de Moisés que hizo a Dios también. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. Este pueblo que tú quieres destruir es el pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Y qué dirán las naciones? ¿Qué clase de Dios eres? Arrepiéntete, le dijo Moisés a Dios. Entonces allí Salomón oró. Él habló con Dios, puso su necesidad, era su necesidad, gobernar al pueblo, pero él le presentó como si fuera algo de él, algo suyo de Dios. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Oh, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón cuando pedimos? Necesitamos tener un corazón puro. Yo puedo estar orando para que alguien se convierta. Y como mencioné al inicio de mi salvación, era porque yo no quería sufrir. Había doble intención en mi corazón. No era para que la otra persona tenga una relación con Dios. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay cuando oramos en nuestro corazón? Por cuanto hubo esto en tu corazón, y aquí dice Dios para Salomón, no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. Es decir, no pediste venganza, ni pediste muchos días, es decir, tener una larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia
para gobernar a mi pueblo. Todo está relacionado con Dios, queridos hermanos, queridas hermanas. Todo está relacionado con Él. Todo obedece al cumplimiento del propósito de Dios. Dios siempre quiere obtener algo. De cada circunstancia, Dios quiere mostrarnos algo. Él quiere un pueblo. Él quiere un grupo de personas que se vuelvan a Él. Él quiere salvarlos. Él quiere que todos seamos su pueblo. Y para ello, Él pone circunstancias. Y cuando nosotros pedimos, necesitamos pedir con un corazón puro y no para nosotros. Cuando pedimos, necesitamos mirar, en primer lugar, si esto cumple o no cumple la voluntad de Dios. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, te daré bienes y también gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Es decir, Dios hizo mucho más de aquello que pidió Salomón. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros en 1 Juan capítulo 3, versículos 19 hasta el 22, te encontramos diciendo esto. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, algo que Dios quiere que también nosotros tengamos en cuenta para no pedir mal o con doble intención, necesitamos asegurar nuestro corazón. Necesitamos sentir que nuestro corazón está seguro y es puro delante de Dios cuando pedimos y pedimos con verdad. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Antes que nosotros pidamos, Él sabe todas las cosas. Y aún nuestro corazón también nos reprende, es decir, nos dice, no pidas esto, Alex. No pidas esto, hermano. No pidas esto, hermana. Pero a veces nosotros queremos pedir a Dios y osamos hablar de esta manera. Nuestro corazón así no es recto delante de Dios. Versículo 21. Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos puerta abierta. Si tenemos paz, tenemos semáforo verde, tenemos confianza para ir delante de Dios. Pero si la luz está en ámbar o está en rojo, espera. Pausa. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos de Él, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, la oración, la fe, el corazón con el que pedimos y lo que pedimos necesita tener una sincronización, una armonía. Tienen que tener coordinación. Para que todo esto sea agradable a los ojos de Él, para que sea algo que agrada a Dios. Ahora preguntaremos, Señor, esto que te estoy pidiendo, ¿será que te agrada? Yo tuve una lucha bastante fuerte durante todo un año haciendo una oración por un puesto de trabajo. Y Dios respondía, no, Alex, no, Alex, no, Alex. Oraba, pedía, buscaba. Dios me decía en mi interior, no, Alex,
no es por acá. Y lloraba, oraba y oraba y pedía y decía. Dios ya estaba respondiendo. Pero un año después, yo entendí lo que el Señor quería para mi vida, porque esto iba a ser agradable para Él. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo vamos a dejar de pedir mal? Pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Estas oraciones sí las oye el Señor. Esta es la confianza que nosotros tenemos en Él. Porque pedimos no para nuestros placeres, no para nuestros deleites. Pedimos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a pedir? Necesitamos de la palabra. El contenido de la palabra de Dios, lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere, eso donde está registrado en sus palabras. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Aleluya. Entonces, una vez que nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que le agrada a Dios, cuando pido, voy a pedir orientado hacia el propósito de Dios, entonces Dios va a decir, oh, esto sí me agrada, bien, vamos. Wow, esto es algo maravilloso. Que el Señor nos lleve a dejar de hacer de peticiones egoístas o propias que solo satisfagan nuestros deseos o nuestros corazones, para que podamos llegar a experimentar oraciones que satisfagan y cumplan el propósito de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.